Revan, segunda parte, capítulo 17. Bastila metió a su hijo en la cama y se inclinó para besarle en la mejilla. En la puerta de la habitación se volvió y le miró, maravillándose de cuánto se parecía ya a su padre, el niño de 3 años. Tenía el mismo pelo oscuro y a la altura de los hombros y la cara fina y angular. Sus ojos estaban ahora cerrados, pero ella sabía que eran oscuros y pensativos, justo como los ojos de Revan. Y aunque ya se estaba quedando dormido, su expresión todavía era inusualmente seria e intensa para un niño de su edad. Suspiró y se volvió. Bastila a menudo se preocupaba por el efecto que la turbulenta infancia de su hijo tendría en él. Crecer sin un padre era bastante difícil, pero los primeros años de su vida habían estado marcados por la guerra y el terror. Después de que Malak hubiera sido derrotado, Bastila, como la mayoría de los ciudadanos de la República, había esperado disfrutar de muchas décadas de paz. En su lugar, un grupo de Jedi renegados se habían separado de la Orden, hundiendo a la galaxia una vez más en una guerra civil. Liderados por una mujer llamada Kreia, los Jedi renegados se habían vuelto hacia las enseñanzas del lado oscuro descubiertas por Malak y Revan. Kreia tomó el nombre de Darth Traya, y sus seguidores se llamaron a sí mismos los Sith, por la especie desaparecida hacía mucho que había invadido la República 1 milenio antes. Ellos empezaron una purga sistemática de la galaxia, persiguiendo a aquellos que todavía se aferraban al código Jedi, matándoles por decenas de miles. Su persecución incansable aniquiló virtualmente a la Orden, y solo aquellos pocos que se las arreglaron para huir u ocultarse sobrevivieron. De haber vuelto Revan para enfrentarse a esta nueva amenaza, Bastila habría luchado gustosamente a su lado. Juntos podrían haber sido capaces de acabar con el alzamiento, de terminarlo antes de que los horrores de la guerra envolvieran a la República y millones de seres perdieran la vida. Pero no había oído nada de su marido desde que se había ido con Canderous 4 años antes. Sola no se atrevió a desafiar a Darth Traya y a sus seguidores. En su lugar, se había concentrado en mantener vivo a su hijo. Había sido la exiliada, Metra Surik, la que se había ocupado de luchar contra los Jedi renegados. 3 años después del intento infructuoso de Revan de localizarla, ella había aparecido por sí misma para oponerse y derrotar al final a Darth Traya. Como Revan antes que ella se convirtió en la salvadora de la galaxia, y también, igual que con Revan, hubo muchos que pensaron que sus acciones recientes no podían expiar los pecados de su pasado. Y ahora esta mujer, heroína para algunos y villana para tantísimos otros, estaba sentada en el salón del apartamento de Bastila, esperando pacientemente a que ella acabara de meter en la cama a su hijo. «Está dormido», dijo Bastila cuando volvió, hablando suavemente. «Es guapo», respondió Mitra, añadiendo, «se parece a su padre». Bastila asintió ante el cumplido. No estaba segura de qué pensar de la mujer que estaba ante ella. Mitra tenía el pelo castaño, la piel de un blanco pálido y unos penetrantes ojos azules. Era más alta que Bastila y casi una década mayor, aunque todavía se la consideraría guapa bajo cualquier medida empírica. Poseía una presencia y una confianza, junto con una gracia natural envidiable. Estaba vestida con las ropas simples de una maestra Jedi, pero de alguna manera ella se las apañaba para hacer que incluso las monótonas ropas marrones parecieran elegantes. A pesar de lo tonto que era eso, Bastila no pudo evitar sentir algún rastro de celos. Mitra había conocido a Revan durante más tiempo que Bastila. Ella había respondido a su llamada para ir a la guerra contra los mandalorianos y, al hacerlo, se convirtió en una de las consejeras de más confianza de él y en una de sus más amigas íntimas. Bastila sabía que habían compartido un vínculo especial no muy diferente del de un padawan y un maestro. Lo peor de todo era que Mitra era una parte integral del pasado perdido de Revan, un pasado que él se había sentido obligado a buscar, incluso aunque eso significaba dejar atrás a su esposa embarazada. «No hay emoción, hay paz», pensó ella. Las palabras familiares del mantra Jedi eran fáciles de recitar, pero mucho más difíciles de seguir. «Dijiste que necesitábamos hablar»,
dijo Bastila. No estaba segura de si debíamos venir, admitió Mitra. Comprendo que esto podría ser difícil para ti, pero T3 insistió. Ella alargó la mano y le dio unas palmaditas al pequeño astromecánico que la acompañaba en la cabeza. La última vez que Bastila había visto a T3M4 había sido a bordo del Halcón de Ébano con Revan y Canderos. Su marido todavía estaba desaparecido, pero el droide había vuelto. Claramente él se había aferrado tanto a Mitra, siguiéndola como había seguido una vez a Revan, un pequeño detalle más para alimentar los celos irracionales de Bastila. A pesar de lo mucho que lo intenté, no pude hacer que me dijera nada, añadió Mitra. Bastila sonrió débilmente. Le di instrucciones especiales la noche antes de que se fuera con Revan. Le dije a T3 que si alguna vez se separaban, él tenía que venir a buscarme a mí. Lo programé de manera que no le dijera nada a nadie de lo que había pasado hasta que yo lo escuchara primero. Mitra asintió. Un movimiento inteligente. Ambas tenemos suficiente experiencia con la traición como para comprender que nunca sabes en quién confiar. Nunca imaginé que me estaría escondiendo cuando él volviera, continuó Bastila. Siento eso, T3. Si hubiera sabido que tú estabas de vuelta, habría intentado contactar contigo. El droide pitó como aceptación de su disculpa. Afortunadamente me encontró a mí, dijo Mitra. Creo que pensó que yo era la siguiente mejor, dada mi historia con Revan. Bastila se mordió el labio para evitar decir nada. Sabía que sus sentimientos de resentimiento no eran ni justificados ni justos, pero incluso su entrenamiento Jedi no podía calmar sus emociones. O quizás simplemente supo que yo necesitaría tu ayuda, añadió rápidamente Mitra, quizás consciente de que había ofendido a su anfitriona de alguna manera. El tipo pequeño tiene un talento natural para unirse a los salvadores galácticos, reclamó Bastila, intentando mantener su voz neutral. El droide pitó con agitación. Lo siento, dijo Bastila de nuevo. Tienes razón. Has sido muy paciente hasta ahora. Simplemente no estoy segura de estar preparada para escuchar lo que tienes que decirme. A menudo se había preguntado si Revan todavía estaba vivo. Siempre había imaginado que su amor le haría sentirle a él a través de la fuerza, incluso a través de la extensión de la galaxia entera. Una vez que él se fue, ella descubrió que eso no era verdad. Algunas noches soñaba con él, pero nunca estaba segura de si estas eran visiones auténticas o manifestaciones meramente de la soledad que había sentido desde que él se fue. Aún así, creía que habría sentido una perturbación en la fuerza si él hubiera muerto. Agarrarse de eso le daba esperanzas. Ahora, sin embargo, su creencia podría verse expuesta como una mera ilusión si T3 le decía que Revan estaba muerto. Quería escuchar la verdad, por supuesto, pero estaba determinada a aferrarse a la fantasía solo durante unos segundos más. Tómate tu tiempo, le dijo Mitra. Sé que es difícil. T3 ha esperado 3 años para esto. Puede esperar un poco más. Sus palabras pretendían consolarla, pero tuvieron el efecto contrario. Quizás sería más fácil si T3 y yo habláramos en privado, dijo Bastila. Estaba claro que la petición había cogido a Mitra con la guardia baja, pero ella recuperó la compostura rápidamente. Comprendo que quiera ser cautelosa, dijo ella comprensivamente, pero Canderos me habló sobre Revan y su búsqueda del planeta cubierto de tormentas. Bastila hizo una mueca. Había oído rumores de que un mandaloriano había ayudado a la exiliada en su batalla contra Darth Traya. ¿Es cierto?, preguntó Bastila. ¿Canderos es el nuevo Mandalor? Mitra asintió. Revan le ayudó a encontrar la máscara de Mandalor antes de continuar solo. ¿Qué más sabes que yo no sé?, preguntó Bastila, intentando mantener la amargura fuera de su voz. Nunca te ocultaría intencionadamente nada de lo que sepas sobre Revan, le aseguró Mitra seriamente. Eres su mujer. Tienes más derecho a la verdad que nadie. Bastila tragó con fuerza, repentinamente avergonzada. Tú tienes el mismo derecho, dijo. Estuviste al lado de Revan al principio. No tuvo un amigo sincero. Sea lo que T3 tiene que decir, deberíamos escucharlo juntas. Mitra asintió,
para mostrar su gratitud, pero no habló. Tomando aire profundamente, Bastila se sentó en la silla del salón, mirando de frente a sus invitados. Cruzó las manos en su regazo, preparándose mentalmente para lo que estaba por llegar. «Estoy lista», dijo. Con una serie de pitidos, timbres y holograbaciones, T3 transmitió su historia. Empezó con Revan volviendo al halcón de ébano en Rekiad. Les habló de cómo Revan y él habían dejado atrás a Canderos y habían viajado hasta Nathima solos. Describió el ataque inesperado sobre el halcón de ébano y la colisión casi fatal al aterrizar en la superficie de Nathima. Explicó cómo había examinado al inconsciente Revan para asegurarse de que todavía estaba vivo, y entonces cómo se había visto obligado a ocultarse cuando alguien más abordó la nave. Cuando reprodujo la holograbación que había hecho del hombre de piel roja que había sacado a Revan de la nave, Bastila jadeó. «Creo que los Sith no están tan extintos como los Jedi pensaban», dijo Mitra. «La Orden vuelve a estar equivocada», murmuró Bastila. «¡Qué gran sorpresa!». T3 dejó escapar un silbido bajo, disculpándose por su cobardía, pero Bastila negó con la cabeza. «Eso no fue cobardía», le dijo al pequeño androide. «Si no te hubieras ocultado, también te habrían capturado, o te habrían convertido en chatarra. El único modo de que podías ayudar a Revan era volver de una pieza», añadió Mitra. Apaciguado, T3 continuó con su historia. Les contó cómo Revan fue llevado a una lanzadera que esperaba y se lo llevaron rápidamente. Con la partida de su amo, volver con Bastila se convirtió en el propósito principal del astromecánico, según las instrucciones de última hora de ella antes de que ellos dejaran Coruscant. El primer paso suponía poner de nuevo en el aire al halcón de ébano. El droide describió con detalle sus arduos esfuerzos para reparar el daño causado por la colisión. Durante meses peinó las calles de la ciudad desierta, reuniendo chatarra, cosas rescatadas y otras piezas necesarias. «¿Y nunca viste a nadie durante ese tiempo?», preguntó Mitra. «¿Ningún refugiado? ¿Ningún saqueador?». T3 trinó con confirmación. Bastila parpadeó con sorpresa. «¿Ningún animal? ¿Ningún insecto? ¿Ni siquiera plantas? ¿Cómo podría simplemente exterminarse toda la población de un planeta entero?». Mitra se movió incómodamente en su silla, y Bastila supo que estaba pensando en su papel en la masacre de Malachor V. Sintió un repentino estallido de empatía por la otra mujer. Bastila no condonaba lo que había hecho, pero comprendía lo que era estar avergonzada por los actos de tu pasado. Ella misma había dejado que Malak la volviera al lado oscuro. Solo el poder del amor de Revan la había redimido. Bastila sintió que a pesar de todo lo que Mitra había hecho para detener a Darth Traya, estaba atormentada por la culpabilidad y el remordimiento. Todavía estaba buscando redención. Sin ser consciente de la extraña tensión de la habitación, el droide continuó su historia. Después de casi un año, finalmente fue capaz de poner de nuevo en el aire al halcón de ébano, aunque el núcleo de su hipermotor solo estaba operando a un mínimo de eficiencia. El halcón volvió renqueando al espacio de la República. Para cuando llegó, Traya y sus seguidores habrían sido casi todos exterminados por los Jedi. Bastila se había ido. T3 no sabía dónde buscarla o incluso si estaba viva. Fue durante esta época en la que el pequeño droide astromecánico se tropezó con las piezas desmontadas de HK-47, abandonadas en un planeta remoto y sin nombre. Reconociendo a su antiguo compañero, el pequeño droide reunió las piezas y las almacenó en el halcón de ébano. El encuentro fortuito era de esa clase de coincidencias de las que Bastila habría atribuido a la influencia de la fuerza de haber sido T3 un ser orgánico. ¿Tienes idea de cómo llegó allí?, preguntó ella. Siempre me pregunté qué le pasó después de que desapareciera. Mitra negó con la cabeza, respondiendo por el droide. Su núcleo de memoria estaba dañado, incluso después de que yo lo reparara. Fue incapaz de recordar nada, en realidad, admitió. Tenía la esperanza de que tú pudieras ser capaz de decirme qué le había pasado. Bastila se encogió de hombros. Cuando descubrió que Revan se había ido, HK decidió ir tras él, pero me negué a decirle dónde había ido mi marido. Un movimiento inteligente, dijo Mitra. Lo último que Revan necesitaba mientras ayudaba a Canderos y a los Mandalorianos era un droide homicida siguiéndole.
HK se salió en tromba, jurando que seguiría a Revan por sí mismo. Continuó Bastila. Eso fue lo último que escuché de él, hasta que él apareció de nuevo conmigo. Debe de haber alguna parte de su programación que le impulsa a buscar a Revan, murmuró Mitra. Si lo hubiera sabido, habría tenido más cuidado. ¿Qué quieres decir? Dejé a HK bajo la supervisión del nuevo Consejo Jedi. No creí que fuera seguro tenerle vagando por la galaxia y asumí que él se contentaría con quedarse con los Jedi, esperando órdenes. Pero desapareció poco después de que me fuera. Ahora comprendo que probablemente ha ido a buscar de nuevo a Revan. ¿Hay alguna posibilidad de que lo encuentre?, preguntó Bastila, repentinamente preocupada. Dirigió su pregunta a T3. ¿Le dijiste algo sobre lo que le pasó a Revan? T3 respondió con un zumbido negativo que sonó casi ofendido. Claramente el astromecánico sentía las mismas reservas sobre involucrar al droide cazador asesino que sus homólogas humanas. Alguien debería intentar seguirle, murmuró Bastila aliviada. Alguien debería intentar encontrarle y desactivarle antes de que le haga daño a alguien más. Había poca convicción tras sus palabras. A pesar de lo peligroso que era HK, solo era un droide. Ella tenía cosas más importantes en mente. Su marido todavía estaba desaparecido y, por primera vez en años, estaba a punto de ser capaz de hacer algo al respecto. Los Jedi están buscando a HK, le aseguró Mitra. No te preocupes por él. Bastila asintió. T3, dijo ella, cuéntanos el resto de tu historia. ¿Qué pasó a continuación? El astromecánico continuó con su historia. Después de encontrar los trozos desmontados de HK-47, se unió a Mitra, asociándose con ella como se había asociado con Revan muchos años antes. Para cuando descubrió que Bastila estaba viva, de nuevo se vio atrapado en una batalla por la supervivencia de la República. A pesar de sus instrucciones, sabía que no podía abandonar a Mitra hasta que la seguridad de la República estuviera asegurada. Su confesión hizo que Bastila sintiera otra oleada de amargura. T3 había elegido ayudar a Mitra en vez de seguir las instrucciones de Bastila. Él había puesto la misión de la exiliada por encima de su lealtad a Revan. La emoción pasó rápidamente, reemplazada por la culpabilidad y la vergüenza. El amor de Bastila por Revan, de nuevo, le había cegado momentáneamente a la lógica y la razón. Su marido era un hombre. Sería estúpido valorar su vida por encima del destino de millones. Si Revan hubiera estado en la habitación, le habría dado la enhorabuena al droide por poner el bien mayor por encima de las necesidades y los deseos personales. Revan estaría orgulloso de ti, le dijo ella al pequeño droide. Yo también estoy orgullosa de ti. Creo que nuestro camino está claro, declaró Mitra. Yo iré a Natima y veré si puedo descubrir cuál fue el destino de Revan. ¿Tú?, dijo Bastila, con su voz mostrando más furia y sorpresa de la que ella pretendía. ¿Qué hay de mí? ¿Esperas que simplemente me siente aquí y espere, sin ni siquiera saber si él está vivo o muerto? ¿Qué ha cambiado desde que Revan se fue?, preguntó suavemente Mitra. Te quedaste atrás para cuidar de tu hijo. ¿Estás preparada para dejarle ahora atrás? Por supuesto que no, le espetó Bastila. Casi añadió, le llevaré conmigo. Pero en el último segundo comprendió lo imprudente y ridículo que sería eso. Revan se había ido porque creía que había algo en las regiones desconocidas que era una amenaza mucho más grande que cualquier otra a la que la República se hubiera enfrentado jamás. Guiado por su visión de un planeta cubierto de tormentas, pensaba que su viaje era el único modo de proteger el futuro de su familia. Seguir sus pasos podría exponer a su hijo a la misma amenaza que Revan estaba intentando detener. Sería una traición a los mismos principios que le habían enviado a él a su viaje en primer lugar y pondría en peligro a su hijo. Lo siento, susurró Bastila. No pretendía, yo solo le echo de menos. Me siento tan indefensa, tan inútil. Todo lo que hago es esperar. No comprendes lo duro que ha sido. Solo puedo imaginar cómo has sufrido, replicó amablemente Mitra. Ojalá pudiera decir que será más fácil, pero me temo que ese podría no ser el caso. Todos tenemos nuestras cargas que soportar, y esta es la tuya. Sus palabras ofrecieron poco consuelo, pero Bastila apreció su honestidad. Haré todo lo que pueda que esté en mi poder para encontrar a Revan, le prometió Mitra. Si todavía está vivo,
Haré lo que haga falta para traerle de nuevo contigo. T3 pitó 2 veces. Me sentiría honrada si vinieras, le dijo Mitra, siempre y cuando Bastila no ponga objeciones. Bastila quería que T3 se quedara con ella. Sus holograbaciones y sus bancos de memoria eran todo lo que le quedaba de su marido, pero ahora estaba pensando racionalmente. Vas a necesitar su ayuda, dijo ella. Él pasó meses explorando Nathima mientras buscaba piezas para reparar el halcón. Entonces debemos irnos tan pronto como sea posible, declaró Mitra, poniéndose en pie. Por favor, espera un momento más, dijo Bastila. Dejando a Mitra y a T3 en el salón, se lanzó al dormitorio y abrió el baúl de madera metido en el fondo de su armario. Cogió 2 cosas y luego volvió junto a sus invitados que la esperaban. Dale estas cosas a Revan, dijo, colocando las cosas en las manos de Mitra. La primera era una holograbación que ella había hecho de la última celebración de cumpleaños de su hijo. La segunda era un objeto pesado envuelto en un trozo de tela negra. Mitra la miró, pidiendo permiso silenciosamente para desenvolverla. Bastila respondió con un sutil asentimiento. Mitra desenvolvió la tela cuidadosamente. Reveló un casco de metal usado y lleno de marcas con una placa delantera roja y gris. La máscara de Revan, jadeó Mitra. Creía que se perdió cuando fue capturado por el equipo de ataque Jedi. Yo lideraba el equipo de ataque Jedi, le recordó Bastila. No sé por qué, pero la cogí cuando Revan cayó. Quizás incluso entonces sentí que nuestros destinos estaban entretejidos. Nunca se lo dije a nadie, ni al consejo, ni siquiera a él. ¿Por qué no? Bastila dudó, y entonces decidió que Mitra se merecía saber la verdad. Revan llevó la máscara durante las guerras mandalorianas y durante su época como Darth Revan. Para mí, simboliza su pasado oscuro, una reliquia de una época anterior o cuando se convirtió en el hombre que yo amaba. Tenía miedo de que si se la mostraba a él, ella podría provocar algo dentro de su mente, que podría despertar alguna maldad dormida, que podría reavivar la chispa del lado oscuro. Entonces, ¿por qué me la das ahora? Intenté mantener el pasado de Revan bajo control, pero ahora comprendo que estuvo mal. Estaba siendo egoísta. Su pasado es parte de él, tanto si me gusta como si no. Apartó la mirada de la máscara. Cuando lo encuentres, dale la máscara. Podría no significar nada para él ahora, pero hay una posibilidad de que traiga de vuelta algo de lo que ha perdido. Verla podría restaurar recuerdos cruciales. Te ayudarán a volver sana y salva. ¿Qué pasa si tus miedos eran incorrectos?, preguntó Mitra con la voz sombría. La máscara podría traer de vuelta sus recuerdos, pero ¿qué pasa si hace más? ¿Qué pasa si libera el poder del lado oscuro en él? No me importa, dijo Bastila desafiantemente. No si ese poder le ayuda a traerle de vuelta conmigo. Como Jedi, sus palabras eran una blasfemia. Ella medio esperó que Mitra lanzara la máscara al suelo con disgusto. En su lugar, la otra mujer la volvió a envolver en la tela y la metió de manera segura bajo sus ropajes, sin decir una palabra.